a vos que estás allá viendo este video pueda apelar a tu vida y a tu corazón. Seguramente si lo estás escuchando ahora por algo es, así que bienvenido, bienvenida a este tiempo de reflexión. Y quiero contarles que luché mucho con este mensaje. No estaba seguro de darlo o no. Y además el título, ¿no? Qué burrada, sí, por favor el celo. Qué burrada le puse. Y hasta nos reíamos con Brisa porque cuando armamos la placa decía, vamos a celebrar la cena del Señor, y abajo decía, qué burrada. Le digo, no, vamos a cambiar esto porque la verdad que suena espantoso poner estas dos cosas juntas. Así que bueno, ahí Brisa editó la placa y quedó. Pero hace tiempo, no con la palabra qué burrada, ese es un título nada más para ponerle, ¿no? Pero la frase que durante todos estos días me vino pegando en la cabeza fue, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. ¿Y saben por qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, ¿quién se anima a decirme por qué tiene que ver el Señor lo necesita con la burrada? A ver. Sí, es cierto, a eso vamos, pero ¿hay una frase que asocia el burro con el Señor lo necesita? Cuando entra a Jerusalén. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Entonces me puse a pensar la cantidad de veces que en la Biblia aparece el burro, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto sabemos de zoología. ¿El caballo y el burro son el mismo? ¿Son distintas especies? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y la mula? ¿Cómo? ¿Sabían esto ustedes? Que la mula es la cruza del burro y el caballo. Bueno, el burro es una especie, el caballo es otra, y la mula es la mezcla de los dos. Es un animal híbrido la mula. Por eso en general, salvo excepciones rarísimas, la mula, que puede ser hembra o macho, eso no importa, es estéril. Porque el caballo tiene 38 cromosomas, creo, y el asno, o sea, asno y burro es lo mismo. El asno o el burro tienen 36 cromosomas. El híbrido, la mula, tiene 37. Entonces, como es impar, las células reproductivas no logran encontrarse y ahí no hay un buen proceso, ¿no? En general, en la naturaleza, los híbridos son estériles, ¿no? Eso pasa en general siempre, aún en las plantas y en animales inferiores. Pero la mula en general es estéril. Pero por eso es distinto el burro que la mula y el caballo, ¿no? Al pobre burro, en general, lo asociamos a un montón de cosas, ¿no? Ustedes saben que zoológicamente el burro en realidad es más inteligente que el caballo. Es un animal que tiene mucho más coraje, pero históricamente, y esto viene aún de la antigua tradición, ¿no? Viene de la época de los griegos y de los romanos, y el burro está asociado a la terquedad, porque de hecho es un animal más terco que el caballo. Y más valiente también, porque el caballo ante el peligro suele huir, el burro no, el burro se planta, ¿no? Se clava, como ahora lo vamos a ver. Es distinto. Y la mula ha heredado bastante de eso. Hay un animal cuyo nombre no me acuerdo, que es el híbrido inverso. O sea, la mula es un híbrido entre el caballo macho y la burra hembra, si mal no recuerdo. Pero hay un híbrido inverso que es mucho menos infrecuente, que no me acuerdo cómo se llama y que no se usa mucho, también estéril. Pero la mula ha sido utilizada, bueno, en el cruce de los Andes, ni más ni menos, protagonista, porque tiene una resistencia, una tenacidad, una fuerza, una postura, una perseverancia que la ha heredado de sus dos progenitores. Y aunque es un híbrido, en algún sentido ha mejorado un poco la calidad de sus padres. Pero hoy no vamos a hablar ni de la mula ni del caballo, vamos a hablar del burro. La mula está en la Biblia también, porque es un híbrido que la humanidad encontró, porque se veía en condiciones naturales cuando empezaron a traer los caballos. O sea, el caballo y el burro no compartían el mismo escenario geográfico. El hombre los unió
digamos, por llevar caballos de un lado, burro para el otro, sino estaban en continentes distintos. Entonces no se cruzaron muy antiguamente. Son cruzas que hizo el hombre y que le salieron solas. Y él descubrió, el hombre, que la mula tenía virtudes respecto al caballo y al burro. No sé, ¿a quién le dieron una clase sobre caballo, mulo y burro en la escuela? ¿Vieron que sirve venir a la iglesia? Por lo menos, no sé qué se van a llevar de acá, pero por lo menos la diferencia entre burro, caballo y mula se la van a llevar, ¿no? Algo positivo de este tiempo compartido juntos. Es chiste. Bien, el burro, qué burrada. Vamos a leer algo que dice Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10. Y después te voy a hacer un cambio en un pasaje, Juan, pero te lo voy a avisar después para que te mantengas despierto. Ahora vamos a Deuteronomio 22:10. Mirá lo que dice Deuteronomio 22:10. No ararás con buey y con asno juntamente. No ararás, o sea, no vas a hacer el arado con buey y con asno juntamente. A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Cómo? Porque tiran distinto. Exactamente. El buey es un animal mucho más corpulento, mucho más lento y que tiene una fuerza bruta mayor, pero es más lento. El burro, el asno, tiene fuerza también, pero es más rápido. Entonces se produce una asimetría en la fuerza que ellos llevan cuando comparten el yugo. Es el famoso yugo desigual, que además produce otra cosa. Como la diferencia de altura está y como el tiraje está, lo más probable es que uno de los dos termine además lastimado en el cuello, generalmente el asno. Entonces, este mandato bíblico no tenía una connotación espiritual, sino que era una cuestión ¿de verdad le estás sacando foto a esa placa, Débora? No, yo para saber nomás. No, está bien. Cada cual puede tener su motivación para llevarse la foto. No, perdón, te pusiste colorada. Disculpa, yo soy de hacer estas cosas. Ah, porque no vino Tommy, está bien. Bueno, pero aclarale, porque si le mandás este versículo a tu hijo va a creer que lo está... Claro, ¿de qué me está tratando mamá? Aclarale, por favor, ponéselo en contexto. Bueno. Muy bien. ¿Por qué se lastiman? O sea, este mandato bíblico es para preservar la integridad del animal. Es un mandato de cuidado para que no hicieran algo que los lastimara al uno o al otro. Ahora, fíjate lo que dice 2 Corintios 6:14. Pasamos al Nuevo Testamento. Porque esta es una expresión que el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento y la usa con la famosa expresión que todos conocemos, o que muchos conocemos, que dice 6:14, por eso lo tomo de la RB 60, porque en las otras traducciones lo transforman, porque las otras traducciones, como esta es una expresión muy típica, cultural, el yugo desigual, nosotros no estamos acostumbrados a arar, mis abuelos sí, pero nosotros, entonces las nuevas versiones buscan que todos entendamos lo que la Biblia quiere decir. Por eso elegí la RB 60, que es una versión muy noble, pero antigua. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Del mismo modo que unir al burro y al buey va a producir que los dos se lastimen, este es el principio del yugo desigual. El yugo desigual es una relación asimétrica en la relación entre personas. No es inofensivo trabar relaciones en cualquiera de los planos que querramos, relacional, sentimental, laboral, en el plano que uno quiera, relaciones asimétricas que nos lastimen. Y hoy se habla mucho, porque lo impuso un pastor, Bernardo Estamateas, cristiano evangélico, él impuso la palabra tóxica, con su primer libro, Relaciones Tóxicas, él impuso esta palabra que ahora se ha hecho, casi es una palabra que se ha extendido, ¿no? El tema de lo tóxico en la relación. Pero además de tóxico, que enferma, está el tema de que lastima. Yo te quiero hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Cuántas de las cosas que hoy podemos estar viviendo son el resultado de relaciones asimétricas? Una relación asimétrica se puede producir en cualquier relación humana.
Un padre violento sobre su hijo es una relación asimétrica. Un esposo golpeador hacia su esposa es una relación asimétrica. Un descuido por parte de un hijo hacia un padre anciano es una relación asimétrica. Son yugos desiguales, es decir, nos está hablando de que estamos tirando desparejos cuando debiéramos tirar a la par. El pecado es el que produce las relaciones asimétricas. ¿Y por qué digo esto yo? Adán y Eva no tuvieron conciencia de que el uno y el otro estaban desnudos hasta que el pecado, no es que esté un pecado que los esposos se vean desnudos, por supuesto que no, pero quiero decir, no tomaron conciencia de la realidad del otro hasta que el pecado entró. Y mucho más grave todavía. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué pasó? ¿Cuál es la respuesta de Adán? La mujer que me diste. Empezó la transferencia de culpa. Empezaron un montón de cosas con el pecado en la humanidad que son las bases de las relaciones asimétricas. Muchas veces se buscan las explicaciones, y uno lo lee, en la humanidad, en los problemas que nos pasa, en un montón de cosas que no digo que no tengan que ver. Por supuesto hay explicaciones psicológicas, sociales, culturales también, ancestrales, para expresiones de violencia entre los géneros, expresiones de incomprensión intergeneracional, de castigos o de incluso asesinatos que tienen una explicación, por supuesto, sociológica, psicológica, y no vamos a negar la importancia de esas explicaciones. Pero no van al nudo del problema. El nudo del problema está en el corazón del hombre. El domingo pasado decíamos en Entre Amigos que es el apóstol Santiago y también el apóstol Pablo que nos demuestran en la palabra de Dios que es de nuestro interior donde salen las cosas peores. A Jesús lo cuestionaron porque los discípulos comían sin lavarse las manos. Esta no era una cuestión higiénica. La higiene en la limpieza de manos arrancó en el siglo XIX, cuando más o menos se conocían el tema de las bacterias, ¿no? Ustedes saben que hasta antes del siglo XIX los cirujanos operaban a mano desnuda y después de haber excavado la tierra, y así operaban, sin guantes, cuchillo, y se pescaban unas infecciones imagínense, aún hoy hay infecciones en el quirófano. Imagínense si uno opera a mano desnuda, mete la mano adentro del corazón y se pesca, hasta que alguien se le ocurrió y dice, ¿por qué no nos limpiamos las manos? Estoy hablando del siglo XIX. ¿Por qué no nos lavamos las manos antes de operar? Y ahí vieron que con lavarse las manos nada más se reducían dramáticamente las infecciones intraquirúrgicas. Pero esto no se conocía. El lavado de manos a que se refiere Jesús es un lavado ritual. Y Jesús ahí es que les dice, miren, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Son las relaciones asimétricas las que se generan cuando del corazón salen las cosas que nos lastiman. Te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cuántas de las cosas que nos pasan son resultados de relaciones asimétricas, de relaciones patológicas? El buey y el asno es una relación asimétrica. El yugo desigual es mucho más que un matrimonio desbalanceado. El yugo desigual tiene que ver con la incomprensión de que hay relaciones que nos lastiman. Pasándolo a lo práctico, hay amistades que tenés que cortar. Sí. Los jueves a las 6 de la tarde acá hay un grupo que trabaja con consumo problemático. Y una de las cosas que más le complica a los chicos que están saliendo o chicas que están saliendo de consumos problemáticos es el no recambio de sus relaciones personales. Y es el gran problema de los chicos que van a programas donde están en abstinencia un tiempo y después vuelven a caer cuando vuelven al mismo entorno del que salieron. ¿Por qué? Porque vuelven a las mismas relaciones tóxicas o asimétricas, por usar la palabra bíblica. ¿Qué pasa cuando hay una relación asimétrica en el matrimonio? Bueno, esto puede llegar a romper el matrimonio, a menos que nosotros traigamos simetría a la relación asimétrica. A menos que
Dios intervenga en esa relación asimétrica. Esta charla te encuentra teniendo una relación sentimental asimétrica. Si no tenés manera de resolver esto, entendé que Dios tiene el poder. Y los dos tenemos que tener nuestra disposición a entender que el yugo se puede corregir. El yugo desigual se puede corregir. Lo ideal es que ese yugo nunca se produzca. Por eso nosotros les aconsejamos tanto a los jóvenes y adolescentes sabiduría en la elección de sus parejas. Porque aún dentro de la fe puede haber yugo desigual. Y esto es importante entenderlo. ¿Qué comunión, decía ese pasaje, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué pasa cuando la persona con la que vos vas a compartir tu vida tiene en el último lugar de sus prioridades aquello que para vos está en primer lugar? ¿Cómo lo vas a resolver? La Biblia dice que nosotros no tenemos garantía de que la persona que esté a nuestro lado pueda llegar a ser salva. 1 Corintios capítulo 7. Entonces, qué importante, hablo acá a los adolescentes y jóvenes que todavía no tienen pareja, qué importante es que vos construyas a partir de una base de simetría. Hay que tirar parejo, si no el surco sale torcido y los dos se lastiman. Acá volví al campo. Pero en el plano espiritual esto también pasa. Cuando Dios habla de una relación simétrica, un yugo parejo, no es porque es un Dios religioso que, mirá, no. En el yugo desigual los dos salen lastimados, el buey y el burro. Los dos salen lastimados. Entonces, qué importante que vos puedas, si tenés la oportunidad, de trabajar desde el plano de la elección. Y si ya esa elección está hecha, y si ya hay un anillo de por medio, mucho más, ¿por qué no empezar a creer que Dios restaura? Yo he visto y doy fe de relaciones absolutamente asimétricas que han sido restauradas por Dios y hoy son matrimonios que sirven y ministran al Señor, pastores inclusive. Doy fe, porque Dios tiene el poder de restaurar. Si podemos prevenir, mejor. Pero si tenemos que curar, Dios es el gran restaurador. Yo te invito acá, en el nombre de Jesús, a que si hay asimetría en la relación, lo pongas a Dios ahí. Cuando la gente viene a la iglesia a casarse, no viene a la iglesia ni viene a casarse. En realidad viene a pactar con Dios. Porque todo lo demás es coreográfico. El vestido, la torta, todo lo que vos quieras, la gente, todo es coreográfico. Lo único importante ahí es el pacto ante Dios. ¿Por qué? Porque el pacto ante Dios le da a Dios el derecho de meterse en mi relación. Si no, Dios no se va a meter. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. A diferencia del diablo, que se mete donde no lo invitan siempre, Dios solo va a estar donde lo invitamos. Apocalipsis 2:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él, comunión, y él conmigo. Una comunión bidireccional. Pero yo tengo que abrir la puerta. Yo tengo que abrir la puerta a mi matrimonio. Yo debo abrir la puerta a mi relación padre-hijo, hijo-padre, hermano-hermana. Si yo no abro esa relación, Dios no puede sanar. Porque Dios no se va a meter de prepo. Porque Dios solo va donde lo invitan. Solo entra al corazón que lo invitan. Solo entra a la iglesia que lo invitan. Solo entra a la relación que lo invitan. No va a entrar si no lo invitan. Apocalipsis 2:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Relaciones asimétricas. Cosas que necesitan ser restauradas. Qué bueno si te llevas de esta mañana que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para reconciliar. Ahí afuera dice que nuestra iglesia, este fue el eslogan que pusimos hace 24 años, pusimos al servicio de la reconciliación. El ministerio más importante que puede tener una iglesia es un ministerio de reconciliación. Reconciliar a los padres con los hijos. Así termina el Antiguo Testamento. Él hará volver, Malaquías 4, último versículo del Antiguo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Restauración intergeneracional. Lo que Dios busca es restaurar. Bueno, avancemos un poquito más. Vamos a encontrar al burro ahora en una situación mucho más distinta, números 22-21. Este es un pasaje extremadamente extraño
no lo solemos usar mucho, pero hoy lo voy a usar. El ángel y el asna de Balaam. Balaam, que era un profeta más o menos, por no decir menos que más, era un profeta en realidad mercenario. Iba a decir lo que le decían porque le pagaban. Hoy no existe más, existe. Pero era un profeta mercenario. Iba a decir lo que querían, lo que le convenía que dijeran. Bueno, este profeta mercenario, 22-21, se levantó por la mañana, enalbardó, que quiere decir, bueno, le puso todo lo que tenía que poner al asna, al burro, y se fue con los príncipes de Moab, que eran los enemigos de Israel. Y la ira de Dios se encendió, porque él le iba a decir algo a Israel, que era una mentira y que iba a destruir al pueblo. Se enojó mucho. Y dice que el ángel de Jehová, o sea, Dios envía un ángel que se pone en el camino por adversario suyo. Es decir, el ángel se pone en el camino. Y dice que iba Balaam montado en el asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová. Quiero decirte algo, que esto no es solo milagroso. Los animales perciben las presencias espirituales mucho más que la que lo perciben los humanos. Eso es real. Eso es real. Pasa. Pasa con los perros, pasa con los gatos, pasa con los animales. Los animales perciben las presencias espirituales. Bueno, el ángel lo vio y dice que viendo el asna, el ángel de Jehová, se pegó a la pared. Susto fenomenal, porque lo que habrá visto ahí, ¿no? Y se apretó y le apretó el pie contra la pared. ¿Sí? Ve que iban como por una calle, se fue contra un costado del animal y le apretó el pie. Y entonces, claro, Balaam, viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. ¡Pará! Vamos derecho. El hombre no veía lo que el asna veía. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, como si fuera un pequeño pasadizo como los que suele haber en las ciudades antiguas, por donde pasa uno solo en fila. Dice, y el ángel de Jehová se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni de derecha ni de izquierda. Y de nuevo el asna ve el ángel de Dios, se echa debajo de Balaam y Balaam se enojó y le volvió a pegar al asna. Entonces Dios hizo algo extraño, que no ha pasado otra vez en la vida. Dice, le abrió la boca al asna y le dijo el burro a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Nosotros no estamos acostumbrados que un burro hable como hombre. Estamos mucho más acostumbrados a que un hombre hable como burro. A eso sí estamos bastante más acostumbrados. Cada vez más frecuente, ¿sí? Que un hombre hable como burro. Pero que un burro hable como hombre es un hecho inusual, único. En la Biblia no volvió a pasar, que Dios tiene el poder para hacerlo, claramente. Y Balaam, que por lo visto no se sorprendió mucho, dice, le respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada que te mato, le dice. Entonces el asna le dijo a Balaam, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿Te hice alguna vez algo malo? No, mire qué interesante diálogo, ¿no? Entre el burro y el hombre. Entonces Dios le abrió los ojos a Balaam y vio el ángel que estaba en el camino y tenía su espada en la mano. Y entonces Balaam entendió que la burra había sido más sabia que él y se inclinó sobre su rostro. Y yo acá, aunque parece risueña la escena, la traigo porque es una burrada desoír los consejos. A veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no aceptamos que personas a quien podemos considerar burros o ignorantes o incapaces o inexpertos nos interpelen y nos hagan ver cosas, ¿no? La Biblia abunda, no en casos de burros que hablen, pero sí abunda en casos donde personas sencillas, ignorantes o incultas interpelan a personas que se creían en una posición superior. El Nuevo Testamento está lleno de esto. De hecho, el apóstol Pablo dice que cuando Dios elige a lo pobre y a los menospreciados del mundo, 1 Corintios capítulo 2, para deshacer lo que no es, para que lo que no es deshaga lo que es y así nadie se jacte en su presencia. Yo te hago esta pregunta. ¿Siempre prejuzgás cuando te dicen algo? ¿Qué es prejuzgar? Es asumir que lo que la otra persona me está diciendo no está calificada para decírmelo.
parte de la sabiduría que uno va aprendiendo con los años es que muchas veces los hijos nos dicen verdades, los niños, que los adultos no se animan a decirnos. Que muchas veces las personas sencillas son las más francas y directas para hacernos ver cosas que los otros, por falso pudor o para qué me voy a meter, no nos lo dicen. ¿Cuántas veces hemos cometido la burrada de desechar un consejo porque a nuestro criterio el consejero no califica para decirnos lo que nos tiene que decir? Yo he aprendido a escuchar a todos, absolutamente a todos. Y creo que es importante entender que a veces, aún aquel a quien estamos azotando e hiriendo, cuando lo prejuzgamos y lo lastimamos, como Balaam hizo con su burra, puede llegar a decirnos cosas que son protectoras respecto al futuro. Porque cuando Balaam vio al ángel, le cayó la ficha y yo creo que en lugar de pegarle a la burra le agradeció, porque el ángel estaba con la espada desenvainada. O sea que... Así que importante que a veces los consejos más sencillos, las personas en las que menos expectativas ponemos, son las que muchas veces nos pueden decir las verdades. No desoigas el consejo. De nuevo, la Biblia está llena de casos donde personas sencillas, comunes y corrientes dijeron verdades. Por ejemplo, Naamán, una jovencita, una adolescente esclava, le dijo a Naamán que él tenía que ir a Israel porque ahí había un profeta y lo podía sanar. Y el general del ejército de Siria, porque ellos seguían peleados, como están ahora, igual, peleados, los sirios y los israelíes, y para Naamán era una humillación. El general del ejército, ir a un profeta que encima lo atendió desde la casa, ni siquiera le dio el honor de recibirlo, y le dice, tirate 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. ¿Viste quién se cree? Dijo Naamán. Yo me voy. Este río barroso de porquería que tienen acá, yo tengo ríos cristalinos en Damasco, no me voy y me tiro allá. Y los siervos, otra vez los burros, le dijeron, pará, nos hicimos un viaje de loco, nos perdimos el tren, vinimos caminando, dejamos el avión, nos vinimos hasta acá. Si te dice que te tiré en el barro, en el coso barroso, dale, por lo menos hacelo. ¿Qué problema hay en que te tires en un río barroso? Lo peor que puede ocurrir es que sigas igual. Palabra más, palabra menos, Naamán lo hace, queda limpio, honra a Dios, y a través de una adolescente esclava, Dios transformó los destinos de la nación de ese tiempo, porque cambió la vida y la fe del general. Y acá hago la inversa, porque a veces vos no sos el Balaam de la historia, sos la burra. A nadie nos gusta. Pero ¿y si vos necesitás llevar esa palabra? ¿Y si vos sos el burro que le va a decir a alguien la verdad que necesita oír? Algunos se ríen por los tratos de burro de acá. Padre. Acordate que el burro es más inteligente que el caballo. Eso es biología, no es fe. Pero nosotros podemos ser los burros. Porque de nuevo, Dios escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. No temas ser la voz de Dios. Si vos sos burro, vos sos asno, vos sos asna, y Dios te dice que digas algo, andá y decilo, porque podés estar salvando a una nación. La burra que habló salvó a una nación de la guerra. No te automenosprecies, no digas yo no sirvo. No, yo soy muy joven, soy muy adolescente. Jeremías también. Cuando Dios le dice tenés que ir a hablar a una nación, no, yo no voy a ir a hablar. Yo soy muy chico. Jeremías probablemente era un adolescente en ese momento. No me van a... Moisés, otro. No, yo no voy a ir, yo soy un tartamudo, no puedo hablar. Tengo 80 años, soy un hombre desahuciado, ¿a quién le voy a ir a hablar? No sirve, yo no voy a ir. ¿Cuánta gente
¿Cuánta gente luchó contra Dios por no llevar el mensaje que tenía que llevar? No te menosprecies. Si lo que vos tenés para decir es voz de Dios, no importa que te autopercibas burro, es voz de Dios. Andá y decila. Andá y decila. Comunicale a las personas, porque el mensaje que vos tenés es lo importante. Yo no soy importante por lo que yo soy un burro, pero tengo un mensaje que transmitir. Y si Dios me abrió la boca, yo debo decir lo que Dios me dijo que tengo que decir. Porque el diablo está profundamente interesado en que vos te autopercibas basura, ¿sí? En cambio Dios te dice, vos sos rey, vos sos princesa, vos sos líder, vos sos soldado, vos sos santo, vos sos perfecto, vos sos hijo, vos sos heredero, vos sos rey, vos sos sacerdote. Eso es lo que dice Dios. El diablo te dice, vos sos un burro. Puede ser, pero soy rey, soy sacerdote, soy princesa, soy mensajero, soy apóstol, soy misionero, soy evangelista, soy hijo de Dios. Eso sos. Eso sos. Y tenés que llevar la palabra que Dios te dio para llevar. Porque ¿qué hubiera pasado si la burra no dice lo que tiene que decir? Balaam hubiera muerto. Y muchas personas pueden estar muriendo porque nosotros no llevamos la palabra que tenemos que llevar. Vamos a cerrar. Zacarías 9:9, 400 años antes de Cristo, el profeta Zacarías anunció una de las más de 600 profecías que el Antiguo Testamento dijo sobre Cristo y se cumplieron. 600. Muchas de las cuales es imposible que las circunstancias o los propios cristianos las hubieran manipulado. Más de 600 profecías. Esta es una de ellas. Zacarías, uno del anteúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Zacarías dice en el capítulo 9, versículo 9, mirá lo que dice. Porque, alégrate, 9:9, hija de Sión, o sea, Israel, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, o sea, un burrito, hijo de asna. Alégrate porque tu rey va a venir a ti, 400 años antes de Cristo, justo y salvador, humilde. Subraya esto, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a avanzar 400 años. Vamos a Lucas 19 en lugar de a Mateo. ¿Puede ser, Juan, ahí? Le había dicho la cita de Mateo, pero vamos al pasaje paralelo de Lucas, que quiero leerlo en Lucas. Mateo, vamos a Lucas 19, y te digo ahora el versículo. Vamos a Lucas 19. Quiero cambiarlo un poquito. Cambiar el evangelio. No cambiar el evangelio, cambiar el evangelista. Lucas 19 dice lo siguiente en el versículo 28. Vamos a leer de Lucas 19, 28 en adelante. Dice en el versículo 29, Lucas 19, Lucas 19, 29, que llegaron cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, que está enfrente a Jerusalén, y envió 2 de sus discípulos, diciendo, vayan a la aldea de enfrente y al entrar van a hallar un burrito atado, en el cual ningún hombre se ha sentado antes. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, le van a responder así, porque el Señor lo necesita. Esta es la frase que me taladró la cabeza en la semana, porque el Señor lo necesita. Fueron los 2 que habían sido enviados y hallaron como dijo. Y cuando desataban el burrito, sus dueños le dijeron, pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué desatan el burrito? Ellos le dijeron lo que le habían dicho que dijeran, porque el Señor lo necesita. Y parece que esa fue la respuesta que esta gente estaba esperando, porque se lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el burrito, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban,
ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este es el famoso Domingo de Ramos, que es exactamente una semana antes de la resurrección de Cristo, o sea, 5 días antes de la Pascua. Las mismas voces que hoy están diciendo esto, 5 días después iban a decir: crucifícale, ¿no? Pero no ese es el tema, sino que Jesús le mandó a decir a sus discípulos: traigan al burro porque el Señor lo necesita. No solo un burro puede hablar lo que Dios quiere que diga, sino que a veces, muchas veces, el Señor lo necesita. ¿Saben qué dice la Biblia? Lo dijo el apóstol Pablo en Juan 17, que Dios no es necesitado de nada ni de nadie. O sea que esta parece ser una contradicción bíblica. ¿Cómo Hechos 17 dice que Dios no necesita de nada ni de nadie? Y acá Jesús dice: el Señor lo necesita. ¿Cómo se explica? Se contradice la Biblia. No se contradice, porque en realidad Dios no necesita nada ni de nadie, pero Él ha elegido necesitar burros. ¿Cómo hubieras elegido vos entrar a Jerusalén? Vos sos el profeta famoso, sos el predicador estrella, sos el Messi religioso de la época. ¿Cómo elegirías vos entrar a Jerusalén? ¿Cómo hubiera elegido hoy entrar a Nueva York un predicador famoso? Mínimo una limusina que tenga una bisagra, porque si no, no dobla en la esquina, mínimo. ¿O no? Pero Jesús viene humilde y salvador, montado sobre un burrito. 3 cosas quiero decirte acá para terminar. Primero, personas especiales necesitan de personas comunes. Personas especiales necesitan de personas comunes. Por más especial que pueda ser una persona, siempre necesita de personas comunes. Y qué bueno es sentirme común, porque alguien especial, tan especial como Jesús, puede llegar a necesitar de mí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Viene sobre ti, justo y salvador, humilde, Zacarías 9:9, sentado sobre un burrito. Dios resiste a los soberbios. El mejor negocio que puedes hacer para que Dios te use es ser humilde. La misma Biblia dice: humíllense bajo la mano de Dios, porque Él los exaltará cuando sea tiempo. Y usando una metáfora de la comida, a mí me encanta porque las grandes cosas de Jesús las enseñó alrededor de una mesa, ¿no? Y uno que tiene como un recuerdo de que le gusta comer, dice: qué bueno que Jesús sigue usando la mesa y la comida para enseñar cosas, ¿no? Cuando te inviten a comer, no busques el primer lugar, dijo Jesús. Séntate a lo último, porque si el dueño de casa, el anfitrión, considera que sos importante, él te va a traer desde el fondo a que te sientes en el primer lugar. Nunca vamos a pecar de humildes. Muchas veces vamos a pecar de soberbios. Ojo con la falsa humildad también. Y no, yo no sirvo, ¿viste? La falsa humildad de Moisés. Yo te pido que envíes a otro. Y Dios se enojó. Porque Moisés le dice a Dios: envía al que tenés que enviar. Me parece que acá le erraste, le estoy diciendo. Y Dios se molestó mucho. Porque si Dios te indicó para hacer algo, no te resistas. No te vistas de falsa humildad. Tené una humildad auténtica. La verdadera humildad reconoce tanto lo que uno es como lo que Dios puede hacer a través de lo que uno es. La falsa humildad quizás reconoce la humildad que uno es, pero niega que el poder de Dios pueda transformarlo humilde. Eso es falsa humildad. No, a mí Dios no me puede usar. No. Yo soy un burro. No sirvo para nada. Nunca Dios me puede usar a mí porque soy un perfecto burro. El Señor te necesita. ¿Te sentís burro? Felicitaciones. El Señor te necesita. Porque Él eligió un burro
para entrar a la ciudad. Y quizás necesita muchos burros para entrar a esta ciudad, donde los nobles y poderosos lo dejan afuera y donde Dios necesita hombres y mujeres, burros, que salgan los miércoles con Jesús en las calles, que salgan en la madrugada, bajo la lluvia, como ayer, a testificar de que somos burros, y burros mojados además ayer, pero podemos hablarle a Cristo. Y 2 jóvenes estuvieron anoche acá y escucharon la palabra de Dios porque nos mojamos en la madrugada ayer. Te voy a pedir perdón, Magalí, por la foto que voy a pasar ahora. ¿Puede ser? ¿Me la proyectás, Juan? Bueno, este es el equipo de pista que salió anoche mojado. Pero quiero que vean la foto de la derecha. Ahí está Magalí, orando por un chico. Miren dónde tiene la mano el chico ese. ¿La ven? La tiene en el corazón. Hace exactamente un año, va a ser ahora, en el aniversario de la iglesia, una inundación azotó la ciudad, todos sabemos, 16 de mayo del 2025. A partir de ahí se empezaron a hacer comidas acá, que todo eso derivó en lo que hoy es Jesús en las calles. 42 personas estuvieron escuchando acá al lado el miércoles la palabra de Dios. 42. Y eso arrancó porque personas sensibles que empezaron a cocinar dijeron, cuando la inundación pasó, ya estamos en el tren, vamos a seguir. ¿Y por qué no empezamos a llevarle comida a la gente de la calle? Y nunca imaginamos, ni en nuestros sueños más ambiciosos, que esas personas podrían llegar a entrar acá y quedarse y escuchar la palabra de Dios. Y alguno está acá hoy, quizás también. Dentro de las personas que dijeron, sin conocer todavía a Jesús en su corazón, que querían venir a ayudar, estuvo Magalí. Y un año después, Magalí, que en ese momento estaba del lado de ese chico que necesita oración, ella lo está ministrando a él. Menos de un año. Dios usa personas comunes y corrientes para hacer cosas impresionantes y extraordinarias. El ingreso a las grandes ligas, segunda frase, se fundamenta en modestos comienzos. También Marcos Witt empezó limpiando los baños de la iglesia, porque no había lugar para un ministro de alabanza en la iglesia donde él fue. Y cuando el pastor vio que nadie limpiaba los baños como Marcos Witt, le dijo, ahora usted sí está preparado para ministrar la alabanza en la iglesia. El que no me cree, esto está relatado en un libro que él escribe. Y así empezó. El ingreso a las grandes ligas se fundamenta en modestos comienzos. Y Jesús no entró montado en un Mercedes-Benz, ¿no? Para que todos dijeran, es como Colapinto, no. Es un Alpine, ya sé que no es Mercedes. ¿Cómo entró Jesús? Montado en un burrito. Para darnos un ejemplo, que Cristo a la ciudad entra sobre lo que los burros podemos hacer. Si ese burro se empacaba, Jesús no entraba a la ciudad. Si ese burro no obedecía, Jesús no entraba a la ciudad. Por más que todos gritaran, no se hubiera cumplido la profecía. Ese burro nunca comprendió que él era un engranaje imprescindible en la profecía que 400 años antes Zacarías había dicho. ¿Nunca pensaste que vos podés ser una herramienta en el cumplimiento de la palabra de Dios para nuestra ciudad?
el valor de alguien está en su esencia y no en lo espectacular de sus recursos. Personas especiales necesitan de personas comunes. El ingreso a las grandes ligas se fundamenta en modestos comienzos. El valor de alguien está en su esencia y no en lo espectacular de sus recursos. Te invito a cerrar tus ojos. Y quiero que escuches nuevamente. El Señor te necesita. Pero Dios no necesita nada. Bueno, pero el Señor te necesita. Él ha elegido que sea así. Dice la Biblia, y es palabra de Dios, Él no sujetó el mundo venidero a los ángeles, dice la Biblia. Es decir, no puso bajo la acción de ángeles lo que iba a ocurrir acá, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios vino a socorrerte a vos. Por más que te creas burro, Dios te necesita. El burro más burro en las manos de Dios es una pieza irreemplazable. Porque Jesús no hubiera entrado a cocochito de Pedro. No era la idea, no era la profecía. Tampoco tenía que entrar corriendo, no era la profecía. Tampoco en el carro fastuoso de los romanos, no era la profecía. El cumplimiento de la palabra necesitaba que un burro supiera que es burro para llevar a Jesús a la ciudad. Porque un burro se transforma en un extraordinario medio de transporte del Hijo de Dios cuando entiende que está para algo. El Señor te necesita. El Señor te necesita. No insultes a Dios diciendo soy un burro. Jesús le dijo a Jeremías, no digas más que sos un nene. No digas más eso. No lo digas más, Jeremías 1. Porque vas a decir lo que yo te diga que diga. Isaías, soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo. Yo voy a limpiar tus labios. Heme aquí, envíame a mí. Dios usa personas comunes. Dios usa personas extraordinarias para hacer una obra extraordinaria. Dios usa personas ordinarias para hacer una obra extraordinaria. Pero si la persona se cree extraordinaria, nunca Dios va a poder hacer con él la obra que quiere hacer. Porque en la medida que vos te consideres humilde, Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me reconozco que no puedo, entonces empiezo a poder. Cuando reconozco que no es en mis fuerzas, ni en mi capacidad, ni en mi inteligencia que se pueden hacer las cosas, se enciende una luz verde en el tablero del cielo y dice, ojo que acá tenemos un potencial colaborador. Ojo. Dios usa personas ordinarias para hacer su obra extraordinaria. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender que todos somos burros. Que si alguna vez llegamos a decir algo es porque tú abres nuestros labios, como hiciste con el asno. Que si alguna vez podemos llevar a Cristo a algún lugar, no somos más que burros cumpliendo la función que el Señor necesita. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a comprender la necesidad de considerarnos débiles para ser fuertes, de considerarnos ordinarios para ser extraordinarios, de considerarnos humildes para ser exaltados. Señor, queremos en tus manos ser los instrumentos inútiles, pero que en tus manos nos transformamos en armas poderosas. ¿Qué relación tóxica, qué relación asimétrica con tu pasado, con tu presente tenés en esta mañana que dejar? ¿A qué mentira del diablo tenemos hoy que renunciar? No, vos no servís. Olvídate.
A vos no te va a usar nunca Dios. Con lo que hiciste, olvídate. Mentira del diablo. Muchas de las personas que Dios usó en la Biblia tenían un frondoso prontuario. Pablo, homicida, por ejemplo. Señor, oro en esta mañana. Levanta de este lugar personas comunes y corrientes que se autoperciban limitados, como un burro lo es, pero que en tus manos pueden hacer grandes cosas y pronunciar palabra de Dios.